Primera de Corintios 2:9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Iglesia de Jesucristo, a Él correrá el justo, presenta su programa en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros tenemos un Dios tan hermoso, hermano, que Él siempre desea que nosotros le conozcamos. El problema que nosotros tenemos es que Él siempre está dispuesto, pero nosotros no estamos dispuestos a querer conocerle. Dice, mire, nosotros, yo como le vuelvo a decir, y esto sí quiero que quede clavado en su corazón, porque mire, nosotros sabemos quién es Él, pero no lo conocemos del todo. Conocemos chispazos de nuestro Dios, pero Él siempre está dispuesto y Él se quiere mostrar a nosotros. Y lo único que Él nos pide a nosotros es que tengamos nosotros el deseo de conocerle. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Porque nosotros necesitamos conocer el carácter de nuestro Dios. Ese es el carácter que nosotros debemos de conocer. Porque si nosotros conocemos el carácter de nuestro Dios, amado hermano, fíjese que vamos a cambiar toda nuestra manera de vivir. Si nosotros alcanzamos a conocer el carácter de nuestro Dios, amado, la obra que Él comenzó en nosotros la va a ir perfeccionando. Pero la va a ir perfeccionando de tal manera que nosotros podamos hacer cambios en nuestra vida. Que nosotros podamos dar esa imagen del Dios Todopoderoso. Y para que nosotros conozcamos a nuestro Dios Todopoderoso, el carácter de quién tenemos que conocer. El carácter de Cristo. El carácter de Cristo es el que tenemos que conocer nosotros. O sea que si nosotros queremos conocer al Padre, ¿a quién tenemos que conocer primero? A Cristo Jesús. Él es la imagen perfecta del Creador. Él es la imagen perfecta de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros debemos, amado hermano, de hacer todo lo posible para que nosotros podamos ir conociendo esas facetas de nuestro Señor y para que de esa manera nosotros podamos manifestar el carácter de Cristo o el carácter del Padre aquí en la tierra. Porque eso es lo que Él quiere. Dice, nosotros podemos ver la grandeza de nuestro Dios a través de todas las cosas que usted observa. Usted mira el cosmos, mira la tierra. Hay lugares que usted jamás ha llegado a la tierra, pero cuando le ponen una foto por ahí hermosa, usted dice, qué bonito lo que el Señor ha hecho, ¿ah? Pero fíjese que eso es algo superficial, eso es lo que Él ha creado. Pero Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él por lo que Él es. Por lo que Él es en su divinidad, Él es en su majestad, Él es en su santidad, todo en esas cosas, en esas áreas, Él quiere que nosotros lo conozcamos. Pero a veces, amado hermano, nosotros no queremos tener intimidad con Él. No queremos nosotros pasar unos minutos, amado hermano, con este Dios tan hermoso que tenemos. Nosotros tenemos que pasar este tiempo maravilloso con Él, porque el tiempo que estamos viviendo es difícil, hermano. El tiempo que nosotros estamos viviendo es bien difícil. Si usted ya se dio cuenta de lo que ha sucedido, no crea que no estamos en guerra, ya estamos en guerra. Y debemos de pedirle al Señor para que el Señor envíe sus ángeles y que no caiga nada aquí, hermano. Porque esa gente no se está tomando el pulso, es decir, vamos a ir allá y vamos a enviar acá. Déjeme decirle una cosa. Nosotros como iglesia, debemos de manifestar el carácter de Cristo en este tiempo. ¿Por qué? Porque el único que nos va a ayudar a que nosotros estemos a salvo es Él. Él va a enviar a sus ángeles alrededor de nosotros. Y aunque andemos nosotros en este valle de sombra de muerte, Él siempre va a enviar a sus ángeles para que nos ayuden. Entonces, nuestro Dios, si usted sabe y conoce esto, y usted lo sabe y lo ha entendido bien, que Él es nuestro consolador. Jesús es nuestro consolador.
Jesús es nuestro Dios todopoderoso. Y yo sé que usted en esas facetas ha conocido a este Dios tan bello. Pero él fíjese que nos dejó en su palabra que nosotros íbamos a recibir el poder del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo iba a ser el que nos iba a estar consolando en este tiempo que Él no está con nosotros. Porque Jesús no está con nosotros, nosotros no lo podemos ver, pero nosotros podemos en nuestra fe y en nuestro deseo poder a través del Espíritu Santo poder sentir su presencia. Eso es lo más hermoso de poder nosotros decir y de conocer algo del Señor. Porque para que nosotros digamos que conocemos al Señor, deben de fluir esos ríos de agua viva que Él dijo que tenían que fluir de nosotros. Pero a veces no fluyen, y amado hermano, y tenemos años en el Evangelio. Yo estoy cansado, amado hermano, de ver tanta gente que ha estado en el Evangelio, pero usted no les mira una pizca así de cambio. Y usted dice, pero ¿por qué si han pasado años, si han estado años en el Evangelio, por qué no han hecho un cambio en sus vidas? Entonces nosotros conocemos a Dios como nuestro consolador, conocemos a Dios como el Dios todopoderoso. ¿Verdad que sí lo conocemos de esta manera? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para poder creer que Él puede hacer cosas en nosotros es tener fe. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Me pasas una, por favor? Miren lo que dice Juan. Porque muchas cosas que el Señor a nosotros nos quiso decir, no nos las ha dicho. Pero Él dejó un consolador. Miren lo que dice Juan, capítulo 16, 12. Aún tengo muchas cosas por deciros, dice. Pero ahora no las podéis soportar. Pasa. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dijo que Él toma de lo mío y lo hará saber. Entonces, permítame un segundo aquí, hermano. Me parece que aquí se me perdió también este. No me quiere dejar entrar ahora. Entonces, nosotros vemos que Él dejó, pásale, mija, por favor, que no lo logro ver acá. Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que Él existe y que es renumerador de los que le buscan. Entonces, para poder nosotros acercarnos a este Dios, necesitamos nosotros tener fe. Ahora, cuando usted mira en Hebreos 11:6, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que Él se acerque, el que se acerca a Dios, crea que Él existe y que es renumerador de los que le buscan. Ahora, creer es tener la certeza. Creer es tener la certeza de que Él va a hacer a favor de nosotros. Aquí no cabe la duda, hermano. Cuando nosotros queremos que el Señor haga algo por nosotros, tenemos que creer
completamente. No podemos nosotros dudar de que Él vaya a hacer algo por nosotros. Tenemos que tener la seguridad que nuestro Dios lo hará. Entonces, yo no sé si usted se acuerda de la historia de Lázaro, pero la historia de Lázaro es bien hermosa, porque nos muestra a nuestro Señor Jesús, a un hombre que está seguro de lo que Él está diciendo, está seguro de lo que Él está hablando. ¿Por qué? Porque Él le dice a su Padre Celestial que siempre lo escucha. Y esa palabra siempre lo escucha es bien bonita, hermano. Entonces, yo quiero que usted me acompañe ahí a la próxima ley, por favor. Miren lo que dice Juan 11:40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Entonces, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Entonces nuestro Padre es consolador, es poderoso. Y ese es el estilo de vida que nosotros debemos de tener. Pero a veces no somos ni poderosos, ni sabemos consolar a la gente. Porque para poder consolar a la gente, nosotros necesitamos tener palabras de consuelo. Mire, con todo lo que está sucediendo aquí en este país, nosotros necesitamos palabras de consuelo. Yo a veces estoy hablando de las cosas que están pasando y se me sale la risa, pero me sale la risa porque yo estoy nervioso de lo que está sucediendo. Y yo no puedo mostrar a veces mis sentimientos. ¿Por qué? Porque yo tengo que mostrar la justicia de Dios y no actuar por mis emociones y sentimientos. Pero en realidad nosotros tenemos que tener palabras de consuelo en este tiempo para poder nosotros consolar al que lo necesita. Y para eso necesitamos nosotros estar llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy le estábamos pidiendo al Señor: ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios y lléname, porque el Señor tiene que llenarnos. Si nosotros, amado hermano, no podemos dar palabras de consuelo, tenemos que venir delante del Señor y pedirle a Él que nos arrepentirnos y pedirle a Él que nos ayude a poder tener esas palabras de consuelo. Ahora, también vimos que Él es, o sabe usted de que Él es un Dios de poder. Pero a veces el poder no se manifiesta. A veces el poder no se manifiesta. Ahora, también nosotros sabemos de que cuando nosotros le pedimos al Señor que se manifieste su poder en nuestras vidas, nosotros debemos de haber tenido por lo menos habernos apartado para el Señor, estar en santidad con Él, estar momentos de intimidad con Él, para poder nosotros alcanzar ese momento y en esa divinidad de Dios nosotros poder decir una palabra y que se cumpla, hermano. Porque a veces vamos y oramos por los enfermos, pero no se curan. A veces vamos y oramos por las personas que están pasando por una situación que no tienen billuyo, ¿verdad? Y oramos para que el Señor abra puertas de bendición, pero no pasa nada. Pero eso es porque no estamos llenos de la presencia de Dios. Ahora yo le hablo de esto porque yo voy cayendo poco a poco en lo que el Señor quiere que hablemos esta mañana. Porque fíjese que yo siempre le digo a mi esposa, y es algo que yo le digo a ella todo el tiempo, le digo: el que promete no cumple, le digo. Y eso es algo muy cierto, hermano. Mire, tal vez usted va a decir: no, yo sí cumplo, hermano, yo lo que digo lo cumplo. Pero fíjese que a veces decimos, a veces yo te prometo que te voy a hacer eso. Y llega el momento, y cuando llega el momento, no, que me vas a hacer tal cosa. Ay, se me olvidó, dice uno. Pero el que promete nunca cumple. Pero aparte de esa expresión que nosotros podamos tener, cuando nosotros venimos delante del Señor, Él sí cumple sus promesas. Cuando nosotros venimos delante de Él, fíjense que Él es cumplidor de promesas. Lo que yo quiero hablarle esta hermosa mañana es de que Él cumple sus promesas a tal grado, amado hermano, que es alguien que nos va a decir: yo te hago esto, pero promesa. Mire, cuando yo no sé si lo puse, Laney, brúscame, pásale a ver cuál tengo ahí. Ok, porque mire pues,
Miren lo que dice este versículo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. ¿Pero por qué es eso? Porque cuando nosotros estamos en la presencia del Señor y queremos que Él nos cumpla una promesa, porque aquí el Señor le cumplió la promesa de liberarlo. Pero nosotros, amado hermano, le pedimos al Señor que nos liberte. El Señor hace la obra, pero nosotros después no hacemos nada. Y la liberación es constante. La liberación debe ser constantemente, todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días el Señor nos quiere limpiar. Entonces, cuando el espíritu inmundo sale, entonces se va. El Señor ya hizo Él ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer que esa casa no esté vacía. Que esa casa esté llena de la palabra de Dios. Que esa casa esté llena, amado hermano, de todo lo que tenga que ver de Dios. Pero a veces no hacemos eso, porque está más entretenido el mundo. El mundo está bien entretenido. Mire, todas las noticias que usted está viendo alrededor de usted lo entretienen. Y hay momentos que usted se entretiene tanto en las noticias que solo de noticias habla. Y se lo digo porque a mí me sucede. Entonces hay cosas que nosotros debemos de ir dejando del mundo en este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Nosotros no sabemos, fíjese, si yo le pregunto a usted, ¿se ha dado cuenta que la posición de muchas congregaciones o de muchos que están hablando a través de las redes sociales es diferente? Unos están a favor de lo que está sucediendo y otros están en contra. Ahora, yo siempre le digo a usted, preguntémosle a Dios cuál debe ser nuestra posición. Y yo le tengo la respuesta porque el Señor a mí me dijo, ora por ellos. Mi palabra dice que debemos de orar por los que nos persiguen. Entonces nosotros esa es la posición que tenemos que tener nosotros. Estar orando en todo tiempo para que así de esa manera nosotros podamos ver que el Señor está del lado nuestro. Entonces, tenemos que ver nosotros que debemos de llenar esta casa con su gloria. Tenemos que llenarla. Esa palabra vacío me deja a mí pensando en que tengo que llenarlo de algo, hermano. Tengo que llenarlo de algo. No podemos estar nosotros vacíos y el Señor ya nos libertó. No, tenemos que llenarnos de algo. Y por eso es que nuestro enemigo toma ventaja de nosotros. ¿Por qué? Porque como Él regresa. Mire, usted no se ha dado cuenta que a usted le dice, es que tú eres bien mentiroso, le dicen a veces uno le agarra a las personas de la mentira, tú eres bien mentiroso. No, pero ya no, te juro que ya no lo voy a hacer, dicen. Te prometo que ya no lo voy a hacer. Y a los días siguen. ¿Por qué? Porque fíjese, venimos a la iglesia, estamos en la iglesia. Y el Señor nos liberta. Todo el tiempo que nosotros venimos a alabar y adorar al Señor, el Señor nos liberta de algo, hermano. Quizá usted no se da cuenta, pero el Señor nos liberta de algo. Y a veces el Señor nos liberta de la mentira. Pero nosotros llegamos allá afuera. Pero como no estamos metiéndole al Señor palabra del Señor, entonces volvemos a caer en la mentira. Y el enemigo toma ventaja de nosotros. Y dice, ya ves, te dije. No puedes. Hasta el enemigo le dice a uno, no puedes. Pero ¿por qué el enemigo toma ventaja de nosotros? Porque nosotros no estamos llenando este vaso con la palabra del Señor. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Él no se va a hacer a un lado. Pero fíjese, Él va a cumplir sus promesas, pero quiere que nosotros también hagamos algo porque esas promesas se cumplan. Porque ese es el significado de promesa. No sé si lo puse, Lady, todavía no, ¿verdad? No hemos llegado ahí. No. Ok, entonces, sigue al 40, sigue más adelante. Más adelante. Ahí, regrésate. Ahí dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete y lleva a cabo lo que dice? Ese es Números, la nueva versión internacional. Entonces nuestro Señor siempre va a cumplir. El Señor siempre va a estar dispuesto a querer cumplir sus promesas en nosotros. Pero ahora nosotros somos los que no queremos cumplir con ese pacto. Porque mire porque yo le quiero hablar de eso que sigue adelante. El que cumple sus promesas.
De eso es lo que yo le quiero hablar. Porque el Señor cumple sus promesas, hermano. Pero como le digo, pero a veces nosotros no las vemos cumplidas porque nosotros no hacemos la otra parte que nos corresponde. Yo quiero ser bendecido. Yo quiero ser próspero. Pero hay cosas que yo debo de hacer para poder alcanzar esa prosperidad y esa abundancia. Entonces, yo le quiero hablar de Yahweh, el que cumple sus promesas, el Dios de pactos. Porque usted ha escuchado que le dicen Dios de pactos, ¿verdad? Eso es una promesa. Mire lo que dice la palabra promesa, no sé si lo puse. Pero mire lo que dice, primero lo que dice Pablo, dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Entonces, todas las promesas de Dios son sí y amén. Él va a mantener esa palabra. Todas las promesas del Señor son sí y amén. Entonces, miren lo que quiere decir la palabra promesa. Y en el diccionario Vine dice dabar, que es palabra, asunto, algo. Y en la concordancia dice acta, acuerdo, asunto, promesa, designio, discurso. O sea que es un pacto que Él está haciendo con nosotros. Cada promesa que el Señor hace con nosotros es un pacto que Él hace con nosotros. Dice que Él dijo que enviaría a su Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no muchos hemos recibido la llenura del Espíritu Santo. No muchos hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Pero por qué es? Él ya hizo su parte. Ahora nosotros debemos de cumplir con la parte que nos toca. ¿Y cuál es la parte que nos toca a nosotros? Aprender a ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque eso es lo que Él busca. Adoradores en espíritu y en verdad. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? Con himnos, cantos. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Si no, no va a venir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, a Marta el Señor le dijo que iba a resucitar a Lázaro. Pero fíjese que Marta creía que nuestro Dios lo iba a levantar. Ella sí tenía esa fe. Lo que ella no creía es que ella iba a ver la gloria de Dios. Porque Marta le dijo, sí, lo vas a resucitar en el día de la resurrección cuando esté él. Sí, eso fue lo que le dijo Marta. Pero el Señor le dijo que sí quería ver su gloria. Y ahí fue donde Marta se quedó así aturdida. ¿Por qué? Porque ella no creyó que podía ver la gloria del Señor. Entonces, yo no sé cómo se figura usted a Marta, pero yo me figuro a Marta de una manera en que, sí, Señor, yo sé, Señor, yo entiendo. Como a veces decimos muchos, ¿verdad? Porque para mí el que dice, sí, sí, yo sé, me está diciendo que tiene orgullo en el corazón. Porque no está aceptando lo que uno le está diciendo. Mire, usted le puede decir aquí a mi hermano Isaías, tú eres un orgulloso. Sí, yo sé, me va a decir. Y mire, ahí está la parte del escudo, que sí sabe que él es orgulloso. Y no se metan conmigo. Usted le dice algo, mira, fíjate que necesito que me hagas algún favor. Sí, yo sé. Y uno dice, ¿pero por qué dicen eso? En lugar de decir, ¿qué quieres que te ayude? ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que haga lo otro? Por portarse de una manera humilde. Pero lo que buscamos siempre es poner delante de nosotros, yo sé. Sí, yo sé. Y encardimos el pecho. ¿Por qué? Porque no queremos pasar como ignorantes, pero somos más ignorantes todavía cuando no dejamos que la palabra del Señor nos haga ver que podemos ser humildes. Entonces yo veo a Marta de esa manera. Y entonces Marta no pudo ver la gloria de Dios hasta que el Señor levantó a Lázaro. Porque ahí se vio la gloria de Dios. En ese momento se vio la gloria de Dios. Entonces, ¿creía Marta en que Jesús podía sanarlo? Sí, creía. ¿Creía Marta que podía el Señor resucitar a Lázaro? Sí, creía. Pero no creía Marta que podía ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Marta tenía el concepto de que la gloria de Dios la iba a ver en el día final.
Pero cuando el Señor le muestra la gloria de Dios en ese momento, entonces, amado hermano, mire la promesa que el Señor nos está dando aquí, de que Él quiere que nosotros veamos su gloria. Pero nosotros no vemos la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque ¿cómo estaríamos nosotros en este momento, amado hermano, viendo la gloria de Dios? Deberíamos de estar nosotros orando para que no sucedan las cosas que están pasando, hombre. Pero no queremos ver la gloria de Dios. La mayoría de cosas que los humanos tienen es porque no quieren, amado hermano, cumplir con los compromisos que se adoptan. Todos los problemas que usted mira alrededor del mundo es porque ninguno de los países ha querido a cumplir con su promesa. Ahora, nosotros no podemos dejar de ser como el mundo, hermano. El mundo tenemos que echarlo fuera. Nosotros tenemos que dejar de ser como el mundo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y buscar en donde estamos, o sea, dentro del reino de Dios, cumplir para que las promesas del Señor vengan sobre mí. Entonces, yo lo que quiero hablar es que nosotros podamos entender un poco, o cómo nosotros podemos ver, de acuerdo a la palabra, cómo es que nosotros vamos a poder alcanzar las promesas de Dios. Pablo lo dejó bien clarito, hermano. Porque Pablo es el que dice que nosotros debemos, las promesas del Señor son sí y amén en todo tiempo. Entonces, yo no sé si usted se acuerda de la historia de David, pero pásala, mija. Ese versículo que usted está viendo ahí, David se lo dijo a Salomón cuando estaba muriendo. Y le dice que tenía que cumplir todas las cosas que el Señor le había dicho. Mire lo que dice, según Primera de Reyes 2:3. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en donde quiera que vayas. Mire, hermano, esto es para todos aquellos que por X y razón tienen que emigrar. A donde quiera que vayan, si el Señor va con ustedes, el Señor los va a guardar y los va a hacer prosperar. Pero ¿cuál es la condición que el Señor nos pone aquí? Guarda los mandamientos del Señor. Para que se cumpla la promesa que el Señor dijo que no nos dejaría ni que nos desampararía, tenemos que guardar los mandamientos del Señor. ¿Y tenemos que andar en qué? En sus caminos. Y sus caminos son bastantes, hermano. Está el camino de santidad, el camino de justicia. Entonces, dice, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes. Miren lo que le estaba diciendo David a su hijo. Para que prosperes. No le estaba diciendo, mira, te vas a poner a chambear más duro, porque solo así vas a salir adelante. No. Él le estaba diciendo que cumpliera con los mandamientos de nuestro Dios. Ese era el problema que tenía el joven rico. Yo siempre hablo del joven rico porque ese era el problema que él tenía. Él había chambeado. Él había hecho todo. Y le dice el Señor, solo una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. O sea que este hombre rico le dijo, es que yo he cumplido con esto, he cumplido con los mandamientos, él había cumplido con todo. Pero ya cuando el Señor escudriña su corazón, entonces ya le hace la pregunta. Vende todo lo que tienes y sígueme. O sea que él estaba cumpliendo todo en la ley. Pero cuando el Señor Jesús le dice, vende todo lo que tienes y sígueme, entonces ahí se puso triste.
porque al escudriñar el corazón del joven rico, el joven rico tenía su confianza en sus riquezas. Él no tenía ninguna confianza en lo que la ley de Moisés decía. Él tenía una confianza en las riquezas que él había almacenado. Cuando el Señor le hace ver eso al joven rico, entonces el joven rico dice, no, me voy a ir detrás de este y este no tiene ni de dónde poner su almohada, digo su cabeza, porque así era como estaba el Señor. El Señor no tenía dónde poner su cabeza. Yo a veces me pregunto cómo dormía nuestro Señor Jesús, en dónde dormía, ¿ah? Pero hay muchos pasajes de la Biblia que nos enseñan de que nuestro Señor Jesús, amado hermano, no pelaba ojo, aunque se durmió en la barca. Pero la mayoría de las historias que usted mira de nuestro Señor Jesús, Él siempre andaba despierto. Y se cansaba, sí, porque estaba en un cuerpo mortal como nosotros. Pero lo que había dentro de Él era inmortal, hermano. Y entonces, pues yo siempre me he hecho la pregunta, ¿cómo Él pudo soportar tanto golpe, hermano? Si no era un hombre que fuera musculoso. ¿Cómo fue que él aguantó tanto chicotazo? ¿Cómo él fue que aguantó que le pusieran esa corona de espinas en su cabeza? Y lo único que se me viene a mí a la mente es que porque el Espíritu Santo de Dios le daba la fortaleza para soportar. No pienses en el golpe, piensa en María. No pienses en el escupitazo, piensa en Bernardo. No pienses en la cachetada que te dan, piensa en Celeste. Eso era lo que le decía el Espíritu Santo al Señor. Déjeme pues imaginármelo yo, porque nadie puede soportar algo, hermano, de esa naturaleza. Incluso usted mira que hay padres que no aguantan, amado hermano, a sus hijos. Se desesperan por ellos. Y eso es porque nos hace falta estar llenos del Espíritu de Dios. Porque es cierto, se van a portar mal y hay que corregirlos. Pero de todas maneras, al ver el sufrimiento de un hijo, ¿o acaso usted no sufre cuando ve a su hijo sufrir? Yo me imagino, hermano, por nuestro Padre Celestial allá arriba, viendo desde allá arriba cómo agarraban a su hijo. Ahora, Él está sentado a la diestra de nuestro Dios. Y usted cree que Él no se siente cuando a nosotros, por ser testigos de Él, nos vitupera. Mire, ayer nos apedrearon. y yo digo, y eso es nomás porque Dios está con nosotros, hombre. Porque ni a ninguna casa de los vecinos le tiraron, solo a la de nosotros. Pero Dios es bueno. Y yo digo que Él nos va a seguir guardando. Entonces, nosotros debemos de saber que si nosotros guardamos los estatutos de nuestro Dios, vamos a prosperar. Si seguimos sus caminos, vamos a prosperar. Pero hermano Oscar, hay mucha gente que prospera en el mundo. Sí, ya se lo dije. Pero de nada me sirve, amado hermano, que yo esté económicamente bien, pero que no pueda comerme ni un helado. Es lo que digo. De nada sirve, amado hermano, que yo esté próspero, amado hermano, en tener un trabajo estable si no tengo ninguna relación con los demás. Todas las relaciones son malas. De nada me sirve, amado hermano, estar 24/7 en mi trabajo y no poder estar bien con mi familia, porque hay mucha gente que no está bien con su familia, hermano, pero tienen billuyo. Entonces yo prefiero guardar los mandamientos del Señor, yo prefiero estar en los estatutos del Señor, yo prefiero caminar en los caminos del Señor para que de esa manera yo pueda hacer prosperar mi camino. Mire, yo le soy fiel y soy testigo, hermano. A veces nosotros, o yo pues, he estado a veces vacío de una bolsa. Pero cada vez que yo miro la mano del Señor, cuando llega el momento, el Señor provee para lo que necesito. Y eso es y ese es el Dios que yo le predico. Pero ¿por qué cree que yo le digo esto? Porque yo sé que el Señor cumple sus promesas. Y si yo me mantengo haciendo lo que a mí me corresponde, entonces a mí no me va a hacer falta nunca nada más.
De nada me sirve buscar la prosperidad del diablo, que el Señor lo reprenda, porque él sí me va a cobrar después. Pero prefiero la prosperidad de Dios, porque esa prosperidad de Dios me va a dar paz, me va a dar bonanza, me va a dar paz con mis hijos, me va a dar paz con mi cónyuge, me va a dar paz, con todos voy a estar en paz. Y ahí se cumple la palabra del Señor que dice buscar la paz con todos. Y hasta con los perritos. Usted a veces no ha perdido la paz con sus animalitos. Yo me aseguro que sí. Le hacen alguna avería. Y usted dice, ay, te voy a agarrar de las orejas. La pierde. Pero es ahí donde nosotros debemos de medir nuestra llenura del Espíritu. Porque si nosotros estamos llenos del Espíritu, aunque sean animalitos, amado hermano, hay que guardarlos. Hay que consolarlos. Yo tengo un blanquito que ese por todo da miedo, hermano. Ese le llega a usted y le dice hola, pum, sale corriendo. Pero ya encontré un truco. Entonces cuando está dormido, porque se tira así a dormir, entonces llego y le hago así y lo acaricio y ahí está él tranquilo. Pero cuando está despierto y le digo, ven y te voy a caer, sale corriendo. Pero yo no soy tan maluco con los animales. Pero hay que estar lleno del Espíritu Santo para poder hacer esto. Entonces, para que se cumplan las promesas del Señor, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hermano. No podemos nosotros dejar que solo el Señor trabaje. Primera de Reyes 2:4 dice, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Miren lo que le dijo David a Salomón. Porque aquí este hombre le está hablando a su hijo Salomón y le dice, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo, si tus hijos guardan su camino. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los hijos? Tenemos que guardar el camino. Porque nosotros somos hijos de Jesús, hermano. Nosotros somos hijos de Jesús. Él es nuestro Padre. A pesar de que nos vamos a casar con Él, Él es nuestro Padre. Entonces, si nosotros somos hijos de Jesús, entonces nosotros debemos de cumplir, guardar su camino. Y a veces el camino del Señor tiene piedras. Dice, andando delante de Él con fidelidad. Y, amado hermano, la fidelidad es algo que nosotros debemos obtener, hermano. Si nosotros no practicamos la fidelidad, perdóneme pues, pero no va a adquirir algo de nuestro Dios. La promesa no se va a cumplir en nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos siendo fieles. Y mire lo que le dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. No te faltará hombre en el trono de Israel. Y hasta aquí no ha hecho falta hombre en el trono de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el Rey de Israel. Y Él sí se sentó para siempre. De ahí nadie lo mueve, hermano. Por eso la promesa de nuestro Dios para David fue cumplida en nuestro Señor Jesús. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo que el Señor Jesús hizo, para que nosotros también podamos obtener las promesas de nuestro Dios. Primera de Reyes, capítulo 8, 56. Dice, bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel conforme a todo lo que prometió. Entonces, ¿cuál va a ser la señal de que el Señor te prometió y te cumplió lo que te prometió? Que vas a vivir en paz, vas a tener reposo en todo lo que tenés. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Ahora mire lo que dice segunda de Crónicas, capítulo 9. Dice, ahora, Señor Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido. Mire cómo empezó el hijo de David. Tu promesa a mi padre David se ha cumplido, porque has hecho rey
sobre un pueblo, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Este hombre, Salomón, amado hermano, él está dando gracias por el cumplimiento de la promesa del Señor para su papá. Después él se desvía y hace todo lo que tenía que hacer, pero Dios cumplió su promesa. Dios se mantuvo firme. Y así es como tú te vas a obtener la promesa del Señor cumplida, haciendo lo que Él te pide. Fíjense, el Señor es bien hermoso, hermano, porque mire, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Nosotros estamos bajo una ley más profunda todavía, porque nosotros estamos bajo la ley del Espíritu. Y ahí en esa ley, amado hermano, abarca todo. Entonces nosotros tenemos que ver que si David, que si Salomón hicieron algo para que la promesa del Señor se cumpliera, nosotros también tenemos que hacer algo para que se cumplan las promesas del Señor en nuestro caminar cristiano. Cuando usted mira a nuestro Señor Jesús en acción, como decimos ahí, Él está sanando y liberando a las personas. Y dice que Él siempre decía algo. Él decía, no peques más, no peques más. Vete y no peques más. Entonces, fíjese, ¿cómo nosotros nos vamos a estar firmes de que nosotros vamos a obtener la promesa del Señor que Él nos liberó? No pecando más. No pecando más. Porque Él nos libera, Él nos sana. Dice, si nosotros obtenemos la sanidad de Dios, entonces lo único que nosotros debemos de hacer para retribuirle a Él ese gran favor es no pecar más. Eso es lo que Él nos pide. Vete y no peques más. Él te sana, Él nos sana, pero nosotros debemos de estar seguros de no estar pecando. ¿Por qué? Porque entonces, amado hermano, va a suceder lo del espíritu inmundo, que salió y va a regresar. Y no va a regresar solo, regresa con un batallón, hermano, con 7 más y peores que él. Y la condición de nosotros va a ser peor que antes. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido vacío del Espíritu Santo. Pero cuando uno está vacío del Espíritu Santo, amado hermano, híjole, usted hasta los pensamientos más pequeños los hace sentir como que son pensamientos malos. Cuando usted está vacío del Espíritu Santo. Pero cuando está usted lleno del Espíritu Santo, aunque los pensamientos vengan como dardos tirados sobre nosotros, el Espíritu de Dios y nuestra fe nos hace sentir de que esos pensamientos no nos van a afectar nuestra cabeza. Pero a veces, amado hermano, estando vacíos, viene un pensamiento pequeñito. Ay, ahí ya caímos. Y decimos, ¿por qué caí? ¿Por qué lo hice? Si no debía de hacerlo. Entonces, las promesas del Señor están vigentes todavía. Pero nosotros debemos de buscar cómo hacer que esas promesas se cumplan en nosotros. Si nosotros no leemos la palabra del Señor y no vemos que hay promesas ahí hermosas, pero solo veo la promesa y me alegro, qué lindo, ¿ah? Pero ahora tengo que ver cuál es mi trabajo para que esa promesa se cumpla en mi vida. No puedo nomás de leer la promesa y decir, bueno, entonces yo voy a ser próspero porque el Señor dice, no, vas a ser próspero, pero tienes que hacer esto. Entonces nosotros tenemos que hacer como hacía nuestro Señor Jesús, para poder nosotros hacer que se cumplan las promesas del Padre en nosotros. Hermano, yo cuando leí la historia de Lázaro y yo dije, yo sé que siempre me escuchas. Miren la seguridad de nuestro Señor Jesús. Yo no sé si usted tiene esa seguridad, pero a veces nosotros no tenemos la seguridad de que el Señor nos escucha, hermano. A veces nosotros no tenemos la seguridad de que el Señor está de nuestro lado. A veces nosotros no tenemos la seguridad de que Él va a estar enfrente de nosotros y que nada nos va a pasar. Mire, reprendemos en el nombre de Jesús, pero a veces vienen noticias malas.
A veces vienes y vas con el doctor y el doctor te dice, tengo una noticia mala que darte. Estás diabético, reprende, dice usted rápido, ¿va? Pero esa es una noticia mala. Pero cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a contarle a todo el mundo. Ay, mire usted, ¿qué puedo hacer para no tener diabetes? ¿Qué puedo hacer para combatir la diabetes? Y ahí van tómese esto, tómese el otro, tómese aquí, tómese allá. Pero si te dan la mala noticia y tú estás seguro de que el Señor está contigo, hermano, te dicen, tenés diabetes. Reprendo en el nombre de Jesús, dice usted. Reprendo toda diabetes y no la acepto en el nombre de Jesús. Y sabemos que en ese momento tú la rechazas, tú la reprendes, pero ahora te toca que hacer algo que el Señor te dijo que hicieras. Porque el Señor no te va a sanar solamente por sanar. Él no cobra por los milagros, pero Él sí pone una condición para que tú puedas obtener la sanidad todo el tiempo. Pero a veces no lo queremos hacer. A veces nosotros queremos que el Señor lo haga todo. Entonces, Él ya nos sanó, hermano. Entonces, no podemos nosotros recibir, ay, te va a dar cáncer. Y mire, cuando nos dan esas noticias, nosotros a la primera que le tenemos miedo, ¿a quién es? A la muerte. Esa es la primera que se nos viene a la mente. Ay, hermano Oscar, deje de estar hablando de esas cosas porque deje de estar llamando a la muerte. Me dicen, ay. No, pero en realidad yo no estoy llamando a la muerte. Yo lo que quiero es enfrentarme a la muerte. Porque va a llegar el día en que te vas a enfrentar a ella. Porque ese es el último suspiro de tus ojos y el que vas a dar es cuando tú te enfrentes a ese ángel de muerte. Y si tú no estás lleno del Espíritu de Dios, si tú no has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, ten por seguro de que no te van a dar la ayuda que necesitas. Yo, amado hermano, yo lo viví con mi papá. Él, de último, ya, todos estaban ahí preocupados y todo. Y de repente, yo no sabía, hermano, yo sabía que alguien tenía que entregar a mi padre. Pero no sabía yo quién era. Y de repente llega mi hermano mayor y le digo, mira, entrega a mi papá. Ah, no, yo no, dice. y era el mayor y se suponía que era el que estaba más metido en las cosas del Señor. Entonces le digo a mi mamá, mamá, usted no conoce a alguien. Mire, conozco a un señor fulano. Le digo, yo voy a ir a hablar con él. Y sin necesidad de hablar, como mi mamá vende helados, vendía pues, tocaron la puerta y salieron a despachar. De usted estaban hablando ahorita, hey, pase adelante, le digo yo, entrega a mi papá. ¿Y qué le pasó a don Coca? Dice, porque así le decía. Y él se puso a la par del Señor. Y entonces agarró a mi papá, sí, y le dijo, ¿cómo se siente? Yo me acuerdo, hermano, bien como que lo tuviera presente. Y me acuerdo, le digo, me siento bien elevado, le dijo a mi papá. Ah, entonces ya está listo, le dijo. Pero antes de irse tiene que recibir a Cristo Jesús en su corazón. Y entonces lo hizo que recibiera a Cristo Jesús en su corazón. Y al ratito, mira, hermano, ¡fum! Mi papá se fue. Pero le tenemos temor a la muerte cuando no estamos llenos del Espíritu de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar, porque la promesa es que Él nos dio vida eterna. ¿O no? ¿Él o nos dio vida eterna el Señor, sí o no? Entonces, ¿por qué le vamos a tener temor nosotros a la muerte? Si deberíamos de estar contentos porque va a ser el último ángel que le vamos a hacer remeña. Y como dice el Señor, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces nos toca nada más que resistir y ser fuertes. Por eso le digo yo, cuando yo veo a nuestro Señor Jesús recibiendo todos esos vituperazos, todos esos cupidazos, todas esas cosas que le hicieron, yo digo, ningún humano puede resistir eso. Ningún humano puede resistirlo. Pero alguien que está lleno del Espíritu Santo sí puede resistirlo. Alguien que está lleno de la presencia del Señor sí puede resistirlo. Entonces, para que las promesas del Señor se cumplan, hay cosas que nosotros tenemos que hacer, pero lo más importante hacer es estar llenos de la presencia del Señor.
Yo no puedo alejarme del Señor. Si yo quiero que las promesas del Señor se cumplan, yo tengo que permanecer en Él. Cuando nosotros permanecemos en nuestro Dios, vamos a ver cumplidas las promesas de Él para nosotros. Mire lo que dice Juan 5:11, creo que es. Sí. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el testimonio es este. ¿Qué decía Primera de Reyes? ¿Qué le dijo David a su hijo? Mantente en los testimonios de Dios. Y entonces el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en dónde? En su Hijo. ¿O no dice ahí eso? En su Hijo, dice. Y luego dice el 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces esta promesa tiene una condición. Y es que nosotros debemos de tener al Hijo. Si nosotros queremos esa vida eterna, la condición es que tenemos que tener al Hijo. Ahora, para poder tener al Hijo, nosotros necesitamos creer en Él. Y de esa manera nosotros vamos a obtener vida eterna. Por eso le decía yo que la permanencia en Él es bien importante. Y ese es el versículo que el Señor a nosotros nos dio durante todo este año, que debemos de permanecer en Él. Él va a hacer que sus promesas se cumplan en nosotros si permanecemos en Él. Miren lo que dice Primera de Juan 1:9, creo que es. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cuál es la condición en esta promesa? ¿Cuál es la condición en esta promesa? Si usted está leyendo el versículo, ¿cuál es la condición en esta promesa? Porque Él nos va a limpiar de todo pecado. Pero lo que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Confesar nuestros pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Nosotros pecamos a cada rato, hermano. Yo no sé si usted peca, pero yo tropiezo a veces. Yo a veces erro, porque eso es pecar, es errar cuando uno está queriendo hacer algo correctamente. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces la promesa del perdón requiere ¿qué? Que confesemos nuestros pecados. La promesa de que Él nos va a perdonar nuestras maldades, podríamos decir, es que Él nos va a perdonar nuestros pecados. Pero debemos de confesarlos. Fíjense que confesar un pecado es bien difícil. Confesar un pecado es bien difícil. Si nosotros no confesamos, confesar un pecado es difícil. Yo no sé si a usted que le ha tocado confesar algún pecado. Pero confesar un pecado es difícil. Y más cuando se lo ha hecho su cónyuge. Confesar algo que usted le ha hecho daño a su cónyuge es bien difícil. Por eso la confesión. Pero el problema es que a veces no lo hacemos. Entonces, ¿cómo el Señor? Mire, yo viví 33 años de mi vida. Desde pequeñito, yo creo que desde el vientre de mi madre traía ese pensamiento en mi mente. De que mi mamá a mí no me quería. De que mi mamá a mí me despreciaba. De que mi mamá a mí me comparaba. Yo viví 33 años de mi vida con eso. Y la única manera en que yo encontré para poder liberarme de eso fue poniéndome rebelde. Y yo me puse rebelde a ella. Pero cuando llegué a los 33 años me alcanzó el Señor a mí. Cuando llegué a los pies de Cristo, lo primero que el Señor me dijo, debes de perdonar a tu madre. Y debes de confesarle el pecado que tú hiciste.
Hermano, pero yo no, yo cómo iba a ir delante de mi mamá si yo le tenía un respeto a mi mamá de esta naturaleza. Y es que ella no estaba acostumbrada a resolver los problemas hablando. Ella agarraba el chicote y ¡pau! Así arreglaba los problemas ella. Entonces yo tenía a mi mamá en ese estante, ese bien alto. Entonces yo dije, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, alejado de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Entonces yo lo único que hice fue decirle al Señor, si esta es tu voluntad, entonces ayúdame. Y Él empezó a preparar el camino. Y cuando yo llegué a Guatemala, amado hermano, que fue lo primero que hice, ir a hablar con mi mamá. Mi mamá estaba pero bien sedita, hermano. Era bien tranquila, me empezó a decir y me empezó a contar el porqué de las situaciones. Yo no sabía todo lo que había pasado en ese tiempo. Yo viví 17 años de mi vida con mi papá y mi mamá. Y de los 17 para acá, yo he vivido solo. Pero nunca se me olvidaron los buenos consejos de este matrimonio. Pero lo único que sí tenía yo en mi corazón era que yo decía y aguardaba en mi corazón de que mi mamá no me quería. Y cuando yo confesé ese pecado delante de ella, mire hermano, ¡pum! Se acabó todo aquello, toda aquella amargura que yo tenía en mi corazón, salió. ¿Pero por qué fue? Porque confesé mi pecado. Porque yo me había vuelto rebelde. Y la rebeldía es pecado, hermano. El que es rebelde, el que no hace caso, está cometiendo pecado. Yo le digo a mi esposa, siempre se lo digo, lo que pasa es que a la gente no le gusta andar en el orden. A la gente le gusta ser rebelde, Leo. Y la gente se para en su macho y quien los baja. Y más cuando ya son grandes, hermano. Cuando ya son adultos, cuando tienen de 60 años para arriba, hermano. Ya decirle a un adulto, mire, haga eso. ¿Qué me vas a enseñar vos a mí si yo soy el que tengo que enseñar a vos? Entonces démonos cuenta de que es importante que nosotros confesemos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, amado hermano, yo no sé si a ti te tocó vivir lo que me tocó vivir a mí con mi mamá, pero a veces nos ha tocado así. Y tenemos que pedirle perdón a nuestra mamá. Somos nosotros los que debemos de pedir perdón. Quizá ya no esté, quizá ya haya partido, pero somos nosotros los que tenemos que pedirle perdón. Y entonces ahí delante del Señor, por eso está este lugar santo, hermano. Porque si uno va a confesar algún pecado, viene aquí delante del Señor y se postra uno delante aquí y le dice al Señor, vengo a entregarte esta ansiedad que tengo. Porque así dice Pedro, que traigamos todas nuestras ansiedades sobre el Señor. Entonces cuando tú te sientas de esa manera y vienes y quieres confesarle al Señor, ven y póstrate delante del Señor. Él es el único que nos puede ayudar para que salga esa amargura que puede haber en nuestro corazón. Y fíjate que te vas a hacer tú un favor y le vas a hacer un favor al que ya está bien lejos. Porque posiblemente, mire, es que todo esto es espiritual, pero también debemos de ponerle atención. ¿Por qué? Porque si nosotros aquí no alcanzamos la talla que debemos de alcanzar y por X y razón cerramos nuestros ojitos y nos vamos, hay cárceles, hay lugares donde nosotros nos van a meter para seguir restaurando esta alma. Y quizá allá en aquellos lugares, en algún lugar muy lejano, quizá está el espíritu de tu mamá, de tu papá todavía, y que no ha podido avanzar. ¿Por qué? Porque lo tienes detenido, porque no le has perdonado. Eso no lo digo yo, eso lo dice Lázaro con Abraham. Hay un espacio bien grande entre tú y yo, le dijeron al joven rico. Entonces, amado hermano,
Tenemos que ver esas cosas. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro Dios está cerca. Imagínense y andar cargando nosotros con una amargura ahí porque no quise perdonar a mi papá. O no quise perdonar a mi mamá. O no quise perdonar a la que me hizo daño. Porque a veces tenemos relaciones de noviazgo, hermano, que nos hacen daño. Nosotros entregamos todo, hermano, en el noviazgo y de repente, no, ya no me voy a casar contigo porque encontré otra. ¡Pum! Chicotazo fuerte en el corazón. Y nosotros debemos de perdonar al que nos hizo ese daño. ¿Por qué? Porque el favor no lo hacemos nosotros. Porque vamos a soltar toda esa amargura que tenemos. Miren lo que dice Lucas 24:49, creo que es el que sigue. Y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seas investidos del poder de lo alto. Miren, esta promesa es bien interesante. Dice, he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea que si yo quiero ser investido del poder de lo alto, ¿qué tengo que hacer? ¿Permanecer dónde? En la ciudad en donde el Señor me mandó. Ahora nosotros ya no vemos eso como ciudad, porque la ciudad amurallada es la iglesia. Y ahí es donde nosotros debemos de permanecer. Mira, si el Señor te trajo a este lugar y tú estás pero seguro de que el Señor te trajo, entonces ahora permanece aquí. Porque esta es tu casa de refugio. Ya no tienes por qué estar pensando, ¿y ahora dónde voy a ir? ¿Por qué? Porque si tú quieres obtener el poder de lo alto, tienes que permanecer en la casa de refugio. Ahí dice, y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. ¿Verdad que está hermosa esta promesa? Y esta promesa lleva mucho tiempo que se cumpla, hermano. Porque fue dada en el antiguo pacto. Pero la condición es de permanecer en la ciudad. Pero a veces nos gusta emigrar, ¿verdad? Hoy estamos en una iglesia, mañana estamos en otra. Hoy creemos en el velo y mañana ya no creo. Hoy creo que Dios está aquí y se movió se movió la unción para allá. No es así. Si quieres obtener el poder de lo alto, debes de permanecer en donde el Señor te llevó. Y empezar, que de a poquito. Mire, hoy nuestra hermana María ya llegó su primer privilegio. Pero ella viene y ora. Ella viene y está orando también con nosotros. Y cuando menos sintamos, ya no la vamos a parar de orar. Ahí va a agarrar y agarrar y agarrar. Y de repente ya va a decir, hermana Nancy, deme el micrófono, le va a decir. Quiero hablar con mi papá, le va a decir. Entonces, hermano, todo eso baja poco a poco. Pero debemos de permanecer para ser revestidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:4, mire lo que dice. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran, ¿de dónde? De Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Lo mismo que dijo Lucas, en Lucas, capítulo, 24:49, lo dijo en Hechos. Lo mismo, porque Lucas escribió Hechos. Miren lo que dice Hechos capítulo 1:5. Y ya para terminar. Porque hoy sí no sentí el tiempo, ya son las 12. Dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Mire, esa promesa no se va a cumplir en el cielo, hermano. Esa promesa se tiene que cumplir aquí en la tierra. Nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo.
Por eso yo le insisto, hermano, mire, no es que yo quiera que usted se desboque ahí cantando, no, yo insisto en esto, ¿por qué? Porque entre más adoramos al Señor, más va a bajar Él y llenarnos. Si yo a veces, amado hermano, no le digo que todo el tiempo, pero a veces ahí estoy tocando y siento el calor del Señor sobre mi espalda. Y digo, Señor, gracias, Señor, porque le estoy adorando. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a usted. Que esta iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo. Que no seamos nosotros, amado hermano, que cuando entra la gente, entra a los lugares y lo primero que mira es un montón que le ponen los ojos así de pies a cabeza y lo mira, no. Sino que entren y que sientan el impacto de una presencia maravillosa que todos nosotros tenemos. Y que todos la tenemos porque todos adoramos al Padre. Todos levantamos nuestro cántico nuevo al Padre. De esa manera, así quiero yo. Pero solo el Señor hace su voluntad, ¿verdad? Entonces, queremos ser bautizados del Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, adoremos a Dios. No hay otra. No hay otra, hermano. En las iglesias en las que yo he sido formado, en las iglesias donde el Señor me ha dado la oportunidad de estar y someterme a los estudios, en todas, hermano, cuando usted va, la adoración es bien primordial. Por eso aquí a veces alabamos 15 minutos, 18, pero de ahí todo lo demás es pura adoración. Porque la adoración es lo importante para el Señor. Porque Él está buscando ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. Y no me voy a cansar de decírselo. No me voy a cansar de decírselo. ¿Por qué? Porque es la manera de llenarnos del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que quiero dejar en tu corazón en esta hermosa mañana de domingo? Que el Señor va a cumplir sus promesas cuando nosotros cumplamos con Él lo que tenemos que hacer. No esperes que el Señor te va a dar solamente la palabra y tú no vas a hacer nada. El Señor te va a dar la palabra, pero también te va a dar los pasos a seguir de cómo es que tú vas a alcanzar el que se cumpla la promesa. Inclina tu rostro y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta hermosa tarde, Señor. Gracias por esta iglesia maravillosa, Señor. Guárdala, Señor. Tenla con bien, Señor. Que cada uno de ellos, Padre, pueda discernir, Padre de la gloria, el pan nuestro de cada día, Señor. Que cada uno de ellos, Señor, pueda discernir, Padre de la gloria, que hay un pan específico para cada uno de ellos, Padre. Por favor, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, tú has puesto poder y autoridad, Señor, sobre estas manos, Padre del cielo, y yo declaro, Señor bendito, sanidad, Señor, sobre mi hermano Isaías. Que ese vientre, Señor bendito, sea sano por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Por nuestra hermana María, Señor, yo te ruego, te suplico, Señor bendito, que tú, Padre de la gloria, pongas, Señor bendito, ese deseo que ella tiene de servirte, Señor, y que siempre el fuego de tu Espíritu, Señor, esté sobre ella, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú, Padre de la gloria, en mi hija celeste, Señor amado, poniendo pensamientos, Padre bendito, que sean agradables, Señor, a ti, Padre del cielo. Que tu temor esté sobre su vida, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Por mi esposa, Señor, para que tú le des, Señor bendito, sanidad completa, Padre de la gloria. Que ella, Señor bendito, reciba, Señor amado, mensajes del cielo, Señor. Que venga, Señor, ese don profético sobre su vida, Señor, y que ella pueda alcanzar, Señor bendito, a edificar tu iglesia de la manera que tú quieres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Por mi hija Leini, Padre de la gloria. Guárdala, Señor. Que todas las células de su sangre, Padre bendito, sean, Señor amado, llenas de tu presencia, Padre de la gloria.
Que tu sangre poderosa, Señor, la inunde, Padre del cielo, y que ella, Señor bendito, alcance la sanidad que tú quieres que ella tenga, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por mi hermano Bernardo, Señor. Guarda sus pensamientos, guarda su mente, Señor, y muéstrale, Padre bendito, el propósito que tú tienes para él en esta casa, Señor. Por favor, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, llénanos, Señor, de tu espíritu, Padre. Que tu gloria caiga sobre cada uno de nosotros, Señor, para que de esa manera seamos, Señor bendito, como tú quieres que nosotros seamos, Padre. En el nombre de Jesús, llévalos con bien, Señor. Guárdalos, Padre bendito, del maligno, Señor. No te pido que los saques del mundo, Señor, pero que sí los guardes, Señor, del maligno, Padre de la gloria. Y que ellos, Señor, puedan ver la prosperidad que tú has puesto en sus manos, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los lleve con bien. Que el Señor los guarde, que el Señor los tenga en su mano poderosa. Aleluya. Aleluya.